días, bienvenidos a todos a este espacio. El día de hoy me encuentro con Hernán Alcántara Martínez. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, maestro en Psicología por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en México y se ha desempeñado en instituciones públicas y privadas, especialmente en el tratamiento de adicciones a sustancias en instancias residenciales. Su trayectoria incluye más de 8 años como psicólogo clínico y de la salud, atendiendo diferentes problemáticas de salud mental, y ha liderado equipos de psicoterapeutas para promover la salud mental y la prevención de la enfermedad. Actualmente es psicoterapeuta en la Clínica de Psicología de la Universidad Anáhuac en Puebla. Bienvenido, Hernán. Muchísimas gracias por estar aquí en este espacio, por poder acompañarnos y sobre todo por compartir parte de todo ese conocimiento que has tenido a lo largo de toda tu experiencia y formación. Es un gusto para mí tenerte en este espacio. Milgen, el gusto es mío que me hayas considerado e invitado para que podamos estar hablando el día de hoy de algunos temas que para nosotros los que nos encanta, llamamos la psicología, son sumamente relevantes, ¿no? Así es, y sobre todo que vamos a estar hablando de un tema bien interesante. Vamos a estar viendo un poco de cómo la depresión, ¿verdad? Puede ser vista, explicada desde la psicología y sobre todo cómo es del modelo cognitivo comportamental. Tenemos un gran modelo explicativo creado por un autor bien importante y que hasta hoy día tiene mucha vigencia y efectividad en lo que se hizo. Entonces... Sí, claro. Fíjate que a veces es un poquito complicado explicar... para las personas que no entendemos o que vamos apenas sumergiéndonos en el mundo de la psicología. Pero como tú bien lo dijiste, creo que es un modelo incluso fácil de comprender, de entender, de leer incluso. Cuando tú lees a Beck es muy fácil, ¿no? Pero pues vamos entonces a partir de qué implica el tema de la depresión. La depresión no es algo que hayamos nosotros inventado recientemente. Claro. Antes se hablaba de melancolía y a lo largo históricamente estamos hablando de un padecimiento que mentalmente tiene fundamentos y causas que antes tal vez no sabíamos qué pasaba. Así es. Pero que el día de hoy tenemos un fundamento a nivel neurocientífico, a nivel psicológico, a nivel comportamental, absolutamente de toda esta índole. Y pues obviamente... Aaron T. Beck la desarrolla aproximadamente en la década de los 60, 1960-64, en donde desarrolla esta teoría explicativa, este modelo explicativo de la depresión. Simple y sencillamente recordemos que viene de un pasado de estudiar psiquiatría, de una formación psicoanalítica, en donde dice, no me está funcionando, no me está sirviendo, no tengo resultados, se requiere demasiado tiempo y necesito modificar la forma en la que hago terapia, en la que intervengo con la gente. Y entonces Beck lo que termina diciendo es, no funciona, voy a empezar a explicar lo que yo estoy viendo con mis pacientes. Excelente, así es. Y que a raíz de ahí empieza a formular todo lo que implica la terapia cognitiva. Empieza a darle fundamento, empieza a darle una base mucho más sólida, basado justo en otras teorías explicativas del comportamiento humano y del aprendizaje. Así es. Y entonces ahí pues se crea lo que hoy en día conocemos como este nacimiento de la teoría cognitiva de manera formal, precisamente por Beck. Beck habla de la depresión como una entidad patológica, como una enfermedad. No estamos hablando, y lo comentamos en Córdoba, pero no hace la misma referencia a los estados emocionales. Beck se va directamente a explicar qué pasa con la depresión. Claro. Una de las patologías que en ese momento estaba tomando un auge cada vez más importante por el tema social, macro, político y demás, que va generando que las personas muchas de las veces empiecen a desarrollar ciertos estados de tristeza que se vuelven permanentes. Y prolongados en el tiempo. Se vuelven crónicos. Y entonces Beck se da cuenta de esto muy rápido, dice algo no está funcionando y entonces empieza a articularlo. Para no meternos en una explicación que a lo mejor nos va a llevar más tiempo, vamos a hablar justo de esos 3 elementos de los cuales Beck habla respecto a la teoría cognitiva y cómo explica la teoría cognitiva el modelo depresivo. Y se basa principalmente en 3 ideas esenciales, ¿no? Beck al hacer el análisis de sus casos, al evaluar a las personas que veía con depresión, con toda la historia, empieza a argumentar y a decir, estas ideas, estas formas de ver la vida están agrupadas en 3 grandes categorías. Y Beck entonces empieza a hacer este análisis. Dice, el niño se forma, genera creencias, después tiene vivencias y estas vivencias se van reforzando con las creencias que tuvo. Y entonces justo empieza a articularlo y dice, tienen
3 formas de ver la vida, particularmente las personas que tienen depresión. Permíteme un momento acá. Entonces, Beck, bien lo mencionabas, tiene su formación como médico psiquiatra desde un psicoanálisis ortodoxo, bastante freudiano, en esta América de los 50-60. Él tiene todo su proceso y se da cuenta de que realmente no había un buen resultado ahí. Y empieza a indagar en sus pacientes, a revisar, y se topa con algo bien interesante, como bien me decías. Unos estados de tristeza prolongados en el tiempo. Y que estos estados afectaban a las personas. Pero antes de entrarnos un poquito ahí, me gustaría que pudiésemos explicar un poco más allá de esto. En un estado de tristeza, todos los hemos experimentado alguna vez en nuestra vida. Claro. Hoy fácilmente pude haberme levantado un poco triste, un poco decaído, un poco bajo de nota, un poco down, como dicen los jóvenes. ¿Y eso implica que esté deprimido? No implica que estés deprimido. Y qué bueno que haces la acotación. Porque entonces ahí tendríamos que definir justo los estados emocionales con el estado emocional, que puede ser una emoción que se presenta, que científicamente dura entre segundos y 3 minutos máximo, la duración de la emoción en sí, ¿no? Y que después se vuelve un estado emocional. Aún estando en ese estado emocional down, en ese estado emocional bajo, ¿no? De tristeza, de que no me siento todo chévere, de que no ando bien, pues al final de cuentas no se convierte en una depresión. Excelente. Una depresión, estamos hablando de un trastorno que significa un estado de enfermedad de la persona en el cual involucra criterios muy específicos de los que hay que hablar, pero que no tiene que ver, y que no toda tristeza es una depresión. Excelente. Pero que en toda depresión lo más probable es que sí exista tristeza. Perfecto. Y tristeza profunda y prolongada a lo largo del tiempo. Y también esta tristeza debe ser incapacitante. Sí, por supuesto. Es uno de los criterios básicos para que podamos hablar de depresión. Claro. Si no, se ve como ahí teñido un poco el diagnóstico. Para pasar a esto, a mí me gustaría justo entonces hacer la diferencia de que la emoción va a tener una función. Sí. De que la emoción no la vamos a catalogar como buena o mala, y eso hay que hacer énfasis y mucho énfasis en los psicólogos en formación y en las personas en general, que una emoción no es mala. Ni es buena en su naturaleza. Una emoción es algo que está en nuestro ADN, que está inmerso en nosotros, y que lo que te hace es proveer de información, como la vista, con lo que estás observando, nuestros como sentidos. Los oídos, claro, todos los sentidos. Entonces las emociones también son una forma en la cual el ser humano recibe información y reacciona, y que me dice, hay algo. Hay algo que está ocurriendo. Excelente. Tenemos que analizarlo, pero no significa que per se sea bueno o sea malo. Exacto. Entonces la invitación aquí, veo, es que podamos hablar un poco más de funcionalidad, de ver la función que puede tener la emoción. Así es. Hacer una especie de reflexión del por qué me está llegando la tristeza o la emoción en este momento. Si hablamos de tristeza, ¿por qué me está llegando? ¿Qué está a mi alrededor que me está haciendo? ¿O qué parte de mí que me está haciendo experimentar tener esa sensación? Esto. Perfecto. Claro, entonces parte de es invitar a la reflexión, invitar al tema de ver las cosas de manera funcional, no de manera buena o mala, sino qué tan funcional puede llegar a ser. Excelente. ¿Sale? Y considero que el superar estas categorías dicotómicas nos ayudan mucho más a tener un poco más de flexibilidad, a reconocer la gran variedad y ese gran continuo o ese gran paraguas que implican las emociones, porque no por sí solas tienen realmente ese efecto tan malo o ese efecto un poco estigmatizante que hemos tenido en sociedad, sino que cada una de ellas cumple una función adaptativa y sobre todo nos protege al final de cuentas. Sí, el fundamento de la emoción es que justo tiene un tema al final para protección. Excelente. ¿No? Todos. Entonces, qué bueno que lo mencionas, porque partiendo entonces de que podemos hablar de las emociones como un aspecto esencial, natural, y que nos puede llevar a reflexionar muchas cosas en nuestro quehacer diario, podemos pasar justo a la otra parte de la que veníamos hablando del tema de Beck. Cuando Beck se da cuenta que estos estados emocionales se prolongan, que ya no son funcionales, que su tristeza ya excedió, ya pasó determinado número de días, de meses, que ya comienza a tener otro tipo de conductas, ¿no? Entonces empieza a detectar
que ya no es algo sano ni benéfico para la persona. Se vuelve incapacitante, se vuelve cada vez más agresivo, es decir, cada vez hace menos y cada vez se siente peor por hacer menos y se vuelve un ciclo vicioso. Perfecto. Entonces justo ahí es donde Beck empieza a desarrollar la teoría de la depresión o de la tríada cognitiva, que es lo que vamos a hablar hoy. La tríada cognitiva, Beck dice, son regularmente ideas que se pueden consolidar en 3 partecitas bien diferentes. Y son ideas. El principio fundamental de la terapia cognitiva, ¿cuál es? Nosotros tenemos pensamientos Exacto. que pueden afectar nuestras emociones y desde esa experimentación de la emoción, que muy probablemente no sea agradable, Exacto. me comporto de una forma no tan funcional. Exacto. Entonces, este pensamiento desde la teoría cognitiva viene con antecedentes filosóficos muy fuertes y fundamentales para que se pueda entender que entonces no es lo que nos pasa lo que nos afecta, es el cómo entiendo lo que me pasó, lo que hace que me afecte. Claro, la interpretación que le doy a la situación. La interpretación que yo tengo de la situación es lo que hace que a mí me haga experimentar sensaciones desagradables, malestares que se pueden convertir en patologías o en enfermedades mentales de manera crónica, prolongada y que pueden ser muy, muy desagradables de experimentar. Entonces, una vez entendiendo esto, podemos decir que Beck dice, ese filtro, esa idea, pues se agrupa. Dice, yo veo muchos pensamientos similares en mis pacientes. Y regularmente cuando hablo de depresión y cuando yo veo este cuadro depresivo, escarbo un poquito y entonces encuentro un esquema. Bien. Y entonces ese esquema es el que articula llamado tríada cognitiva. La tríada cognitiva entonces radica en 3 aspectos fundamentales y esenciales. La tríada cognitiva radica en una imagen negativa de uno mismo. Así es. En pensamientos, en ideas, en formas de verse a uno mismo de manera ineficiente, ineficaz, de cierta ineptitud, de no ser suficiente. Un poco devaluados. Súper devaluados. Se fundamenta mucho el tema de la baja autoestima, de la llamada baja autoestima, en esta parte. Porque entonces la persona, cualquier forma y cualquier manera que tiene de percibirse a sí mismo o de hablarse a sí mismo, va a ser de manera peyorativa. Ay, no lo hice bien, siempre me equivoco, ¿cómo puedo hacer las cosas? No soy el mejor, ya deja el mejor, no soy ni bueno. No sirvo para esto. No sirvo para esto, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos viendo esa desvalorización del valor que tenemos como seres humanos. Y de manera constante, digo, ya después llegaremos a eso, pero esas ideas, estas ideas Beck también comenta que son las que van también a construir nuestro mundo. Entonces, así es. Nosotros interpretamos el mundo que nos llega, nos comportamos de cierta manera y después con esos comportamientos retroalimentamos lo que nosotros ya sabíamos. Así es. Y se va haciendo una cadena de yo percibo, yo hago y entonces como yo hice, yo soy y se va creando una cadenita que puede ser muy funcional en algunos momentos, pero que también entonces en el tema de la depresión se vuelve disfuncional. Total. Pues estos pensamientos que son negativos terminan siendo completamente, terminan rebasando completamente a la persona respecto a su propia visión. Bien. Que ya después iremos viendo y la pregunta queda al aire para que la retomemos después, pero es, ¿qué pasa entonces cuando yo me percibo insuficiente, ineficaz, que no puedo hacer las cosas, que nada me va bien? Que no tengo valor. Que no tengo valor. Así es. ¿Cómo nos iremos comportando? La dejamos pendiente porque vamos a pasar al punto número 2. El punto número 2 es una imagen negativa del entorno, del mundo, del otro. A mí me gusta explicarlo así porque no solamente es una imagen negativa, es una imagen hostil. A mí me gusta utilizar la palabra hostil. Hostil implica que sea complejo, difícil, agresivo. Exacto. Complejo, difícil y agresivo. Esas 3 cuestiones en qué... En el otro. Bien. En el otro como ser humano, en el otro como entorno, en el otro como mundo. Claro, perfecto. O sea, el otro, ¿qué significa? Bueno, este tipo de pensamientos muchas de las veces vienen a nuestra mente, a nuestra cabeza como el otro me está haciendo algo. No soy importante para el otro. Y empieza a ser desvalorizante, difícil, complicado, hostil, agresivo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los alumnos? El profesor la trae contra mí. Claro. ¿No? Ya no... Ya es personal, ¿no? Él ya tiene algo contra mí. Claro. Y ahí estoy viendo
esa visión negativa del mundo y del otro. Del otro. Es el otro contra mí. Mi papá no me hace caso. Claro. Mi mamá no me presta atención. Mi novia ya no me quiere. Claro. E incluso podemos empezar a... Digo, esa va más hacia otro lado. Pero entonces empezamos a tener esa interacción con el otro de que es hasta cierto punto negativo. Claro. Perfecto. De que es hostil. Y que bien mencionas, y puedo ver esa relación con ese primer apartado, esa visión negativa de mí mismo. Uno mismo. Se van relacionando. Bien. Acabo de aclarar esta parte, ¿no? La estamos explicando para que sea más fácil comprenderla. Perfecto. Pero ese tipo de cuestiones se va presentando de manera entrelazada, Excelente. ¿no? Y la persona que lo experimenta no te dice, bueno, me siento mal aquí y aquí. No. Es para entenderlo. En el todo. En el todo, perfecto. ¿no? O sea, y es bien interesante porque justo una persona que entonces ya no tiene un aliado en el mundo, que no es el mismo, y que aparte él mismo ya no se siente tan bien consigo mismo, claro, va cumpliendo el segundo criterio que Beck dice de la triada cognitiva. Vamos dos. El tercero, que es el que termina de rematar este triángulo, es una visión negativa, que a mí me gusta ponerle mucho énfasis al desesperanzadora del futuro. Perfecto. Entonces, esta visión desesperanzadora del futuro es toda imagen, todo pensamiento, toda creencia, todo lenguaje que se exprese como un hacia el futuro, pero de manera negativa. Claro, y desesperanzador, bien lo mencionabas. Súper desesperanzador. Hablemos un poco de la desesperanza. ¿Qué implica la desesperanza? Tendríamos que separar la palabra, el tema de la esperanza o de la desesperanza, sin esperanza. Y la esperanza tiene que ver con el esperar algo, con el tener la idea... Claro, ser un poco optimistas. Tener la idea de que algo bueno va a venir. Bien. Optimista, ¿no? Tener la idea de que algo bueno va a venir. Que a final de cuentas, en esta idea, fíjate cómo se vuelve interesante porque... No, el modelo cognitivo, y Beck lo decía desde un principio, el modelo cognitivo no se trata de que no vuelvas a experimentar tristeza, el modelo cognitivo no se trata de que experimentes todo bienestar y placer, y el modelo cognitivo no se trata de que todo sea perfecto. No se trata de vivir una vida color de rosa. No va por ahí. El modelo cognitivo te va a permitir entender qué es lo que pasa y te va a llevar a que tú identifiques estos tres patrones de pensamiento, los cuestiones, los lleves a la praxis y listo. Porque en el tema de esperanza, es decir, de lo que puede venir y que pueda ser bueno. Y que pueda ser bueno, ¿no? Porque es en esa parte esencial entender que no todo lo que está por venir es bueno. Lo que sí importa entender es que lo que está por venir no lo puedes todavía saber. Claro, total. Y que en ese sentido la esperanza es tengo la capacidad para afrontar el futuro que viene. Y en la depresión las personas no se ven con esa capacidad uno mismo, ni en el entorno, ni en el futuro. Entonces, hoy me siento mal, ¿y qué crees? ¿Mañana? Va a ser peor. Exacto. Ahí está. No siempre te van a decir, ay, no, el mundo se va a acabar mañana. No. Lo que te van a decir... Cada día va a ser peor. Lo que te van a decir es eso. Es, oye, Milgen, es que hoy me sentí súper triste. Y estoy deprimido. Y llevo así 2 meses. ¿Y qué crees? Como llevo así 2 meses, mañana me voy a sentir peor. Y dentro de 2 meses me voy a sentir todavía peor. Esa es la visión desesperanzadora del futuro, en donde no hay una manera de salir adelante. Y también esa visión desesperanzadora nos está abriendo una puerta a un tema bien complejo y delicado. Porque si asumo y yo creo fielmente que el futuro no va a tener algo positivo, algo bueno o medianamente satisfactorio para mí, pues empiezo a tener algunas ideas relacionadas con mi vida. Y el permanecer y mantenerme con vida en este mundo que veo hostil, en este futuro desesperanzador, y a mí como persona que no encuentro ningún valor. Justo. Entonces, estos 3 elementos se conjugan en una sola persona para que la persona se quede en un estado... Estado significa a lo largo del tiempo se mantiene igual o empeora, claro, pero que cada vez va siendo completamente disfuncional. Y estas 3 esferas se van retroalimentando. Entre sí, porque porque si mañana yo me siento mal, entonces yo ayer tenía razón. Y eso significa que mañana tendré razón de que me voy a sentir peor. Total, así ¿no? es.
Y después empezamos, porque aquí se enlaza con otro concepto que le da todavía más fuerza a la explicación del modelo, de la depresión del modelo cognitivo, que son justo las distorsiones cognitivas, que es un tema muy amplio que podríamos abarcar cada una de ellas desde un aspecto muy puntual, pero que lo que dicen este modelo es que después de que identificamos o cuando identificamos esta tríada cognitiva vienen las distorsiones que permiten que esa tríada se mantenga a lo largo del tiempo, se retroalimente y nos mantenga en ese estado depresivo. Claro. Son sus reforzadores, por así decirlo. Por supuesto. Recordemos que una distorsión cognitiva es un error en el procesamiento de la información, en cómo yo como persona recibo un estímulo del medio, lo proceso a nivel cognitivo y doy una respuesta que no es lógica, que no es correcta, que no es la adecuada. A mí me gusta utilizar mucho la analogía de las gafas. Si yo me pongo unas gafas que tienen un filtro rojo, pues voy a ver todo rojo. Si tengo unas azules, voy a ver todo azul. Una distorsión cognitiva es algo similar. Es una forma de interpretar las cosas que ocurren a mi alrededor desde esa percepción e interpretación negativa, que no es lógica y que no responde a la realidad, sobre todo. Y que me lleva a que se mantenga esa tríada cognitiva ahí, como alimentándose un poco. Sí, la analogía que mencionas es justo la analogía por excelencia de lo que implica la distorsión cognitiva. Y sobre todo que estos patrones, incluso lo podríamos decir así, estos errores en el procesamiento de la información, porque seres humanos que cometen errores, es igual, pero estas distorsiones se pueden incluso a veces hasta agrupar, que son justamente lo que terminamos llamando distorsión. Son formas de pensamiento, son errores de pensamiento tan comunes que se agrupan. Algo. Perfecto. Que se agrupan y que esas agrupaciones le permiten a la persona acceder a formas de pensamiento muy precisas. Perfecto. ¿Hay alguien que no tenga distorsiones cognitivas? No hay. No se ha inventado. Tal vez la IA en algún momento no tenga distorsiones cognitivas, pero ya no entra en la categoría de humana. Claro. Entonces, si eres ser humano, tendrás distorsiones cognitivas. Habrá errores de pensamiento. Cabe aclarar que el tema de las distorsiones cognitivas no es un síntoma de enfermedad. Las distorsiones cognitivas en sí son solamente esos errores de pensamiento. Nuestra mente está diseñada, procesada, está capacitada para resolver problemas. Bien. Entonces, nuestro cerebro, en términos muy sencillos, lo que hace, o nuestra mente lo que hace, es identificar problemas y buscarle solución. Y entonces está constantemente dando vueltas a ciertas situaciones hasta que logra o busca tener una solución. A través de esas sensaciones o de esa forma de procesar y de comprender el mundo, los seres humanos vamos a experimentar errores. Total. Eso no está a discusión. Vamos a tener momentos en donde entendamos las cosas de manera negativa y no nos va a ser tan sencillo a veces salir de eso. Qué bueno que lo preguntas, porque todas las personas tenemos distorsiones cognitivas y todas las personas somos susceptibles a padecerlas, pero no solo a padecerlas, sino que eso implica que seamos susceptibles a trabajarlas. Excelente. Nos brindan ahí una oportunidad. Porque claro, de nada me sirve a mí decir, no, tengo 5 distorsiones cognitivas y estoy feliz con ello. Sí. La invitación es, tengo 5 distorsiones, sé cuáles son, puedo nombrarlas, puedo identificarlas y trabajar para que el efecto que tengan en mi vida no sea tan complejo, tan negativo, que no me lleve a tener situaciones que puedan ser incómodas para mí. Claro, y qué bueno que lo mencionas, porque entonces da mucho en el clavo el hecho de entender que tengo algo que puedo trabajar. Excelente. ¿No? O sea, que tengo algo que puedo trabajar, sé cómo funciona. Importantísimo es esta parte desde el modelo cognitivo que se entenderá de ¿qué lo activa? Claro. ¿Cómo respondo? ¿Qué consecuencia me trae? Claro. ¿No? Y aprender a identificar entonces qué lo activa, cómo respondo y evitar la conducta que puede llegar a ser dañina y modificarla por una mucho más adaptativa, mucho más funcional, mucho más accesible, que te haga sentir muchísimo mejor a lo largo del tiempo. Bueno, esa parte es justamente el beneficio y la ganancia que se tiene al comprender lo que uno experimenta dentro de sus emociones y dentro de sus pensamientos, que es la base central del modelo cognitivo. Perfecto. Entonces, recapitulando un poco, vemos cómo Beck
crea su teoría cognitiva a partir de una enfermedad mental real, compleja, difícil y sobre todo muy sensible como es la depresión, que puede terminar y que cuando hablamos de depresión hablamos de un factor o de un resultado bien complejo, que es la ideación o la muerte por suicidio, que me puede llevar a eso. Y vemos cómo eso surge a través de esta explicación que bien nos has compartido de esta triada cognitiva, esa visión negativa de mí mismo, esa visión negativa del mundo que me rodea y esa visión negativa y desesperanzadora del futuro. Eso hace que tenga, por así decirlo, todo este patrón, ¿verdad? Toda esta base conocida, este marco de referencia y que sumado a las distorsiones cognitivas que yo pueda tener, se mantengan a lo largo del tiempo. Pero bien lo mencionabas, Beck nos dice, de nada nos sirve saber esto si no lo llevamos a la práctica. Y es en esa práctica en donde, al lograr identificar, reconocer, debatir, poner en duda, buscar evidencias a favor y en contra, puedo lograr ponerle, por así decirlo, un pare, un stop a esa situación o esa cadena de pensamientos que puedo tener y responder de una forma más adaptativa y funcional. Entonces me parece muy enriquecedor sobre todo y muy claro este proceso. Y mira, fíjate, acotando algo ahí rapidísimo, mencionaste justo una de las cuestiones de la depresión y es que podríamos decirlo que es la única enfermedad en el mundo que provoca las ideas de muerte. Claro. Que provoca la ideación suicida. Lastimosamente. Lastimosamente, claro. Y que justo esto espero que también sirva para concientizar, porque entonces implica que la depresión no se trata de una enfermedad inventada, no se trata de un juego. Concientizar a que no se utilice el término depresión nada más para nombrar una sensación de tristeza o hasta de tristeza profunda, pero no se utiliza el término depresión. Se utiliza el término depresión bajo ciertos estándares y criterios tal cual. Si tú sientes que padeces depresión, bueno, entonces dilo, háblalo y háblalo con un profesional. Claro. Pero sé consciente de que puede estar pasando algo. Pero si no lo estás padeciendo, entonces nombra las emociones. Nómbralas y utilízalas como tienen que ser. Porque hablamos de una enfermedad que necesita un tratamiento principalmente psicológico y que se puede combinar con algunos antidepresivos o con alguna terapia que esté basada en evidencia, como lo es la terapia cognitivo-comportamental o conductual. Y bien mencionas esto. Nosotros también como psicólogos tenemos esa responsabilidad, si trabajamos desde el modelo, en reconocer un poco esa gravedad. Y si reconozco que mi paciente tiene un riesgo inminente, es necesario activar esa ruta de atención con medicina y psiquiatría para que pueda tener su tratamiento, ¿verdad? Con un profesional especializado para ello y yo ser ese apoyo a lo largo de su proceso. Perfecto. Porque si imagínate, estoy sumido en una depresión, en un trastorno depresivo mayor, pues lo que menos quiero hacer es hablar. Pero si empiezo a tener mi tratamiento con psicofármacos que empiecen a regular un poco este estado del ánimo, pues ya voy a empezar a poder tener esa energía, esa capacidad. Y por eso es muy necesario ese trabajo mancomunado entre psiquiatría y psicología. ¿Por qué? Porque ahí es donde está realmente esa intervención integral que va a permitir que esa persona no solo se estabilice, ¿verdad? A nivel fisiológico y bioquímico, sino que también tenga y aprenda a afrontar el mundo de una forma diferente desde todo esto que hemos venido hablando y sobre todo que le permita y tenga herramientas para hacerle frente a todas estas cosas que pueden suceder. Porque claro, es importante reconocer y no dejar de lado que habrá situaciones complejas en la vida. Y pueden ser dolorosas, pueden ser difíciles, no esperadas, pero bien lo decíamos, no vamos a tener control en ello. El único control que podemos tener es la forma como lo interpreto y lo afronto, que se termina siendo una de las grandes metas del modelo. Enseñarle a la persona estrategias y formas adecuadas, funcionales, para afrontar todo lo que pueda ocurrir. ¿Cierto? Cierto, justo así, tal cual. Perfecto. La finalidad del modelo era que las personas tuviesen beneficios tangibles en mucho menor tiempo y que esos beneficios duraran a lo largo del tiempo. ¿Cómo te enseño a que tú estés bien? Claro. No solamente estarlo mientras estés en sesión, sino que se mantenga a lo largo del tiempo. Y ese modelo nos ha permitido hoy en día que las personas que padecen problemas de salud salgan adelante. Claro, y sobre todo, justo acabo de recordar algo bien interesante del modelo. Es ese carácter de enseñanza
de que yo como terapeuta no voy a solucionar tu vida. No. Tenemos ambos un papel activo y creería yo que como terapeutas podemos ser un poco más de guías, de facilitadores, porque la persona tiene todos estos recursos ahí dentro y necesitamos tener ese apoyo para poder sacarlos, potencializarlos y que esto pueda hacer ese trabajo que al final de cuentas termina siendo muy propio. Porque claro, en 45 minutos, 1 hora, no podemos tener control de toda una vida. De toda una vida, cierto. Y lo dijiste muy, muy bonito. El modelo lo menciona y Beck lo menciona como el proceso o el procedimiento de el descubrimiento guiado. Excelente. ¿No? El cual es el cómo, como guías, nosotros llevamos a que la persona descubra cosas. Claro. Que es una base esencial. No damos respuestas, llevamos a hacer preguntas. Perfecto. Que ponen las respuestas que el paciente necesita y que él mismo tiene que nombrar para que tengan una eficacia fundamental en la forma en la que percibe el mundo y que pueda actuar de muchísimo mejor manera. Excelente. Bueno, muy, muy, muy agradecido de poder acompañarte y de que estés aquí conmigo en este espacio. De verdad ha sido muy provechoso. Considero que hemos podido hablar de una forma sencilla, sin dejar de lado la cientificidad, ¿verdad?, de lo que implica el modelo y la terapia cognitiva. Y creo que ha sido muy, muy provechoso este espacio. Te agradezco enormemente por estar acá y por habernos brindado y regalado mucho de este conocimiento que sabemos que a lo largo de tu experiencia has ido adquiriendo y en tu formación como profesional. Muchísimas gracias a ti, Milgen, por la oportunidad, la invitación. Saludo a todos y que no sea la última. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias.